Hola, bienvenidos a esta sesión. En esta sesión conoceremos un nuevo contrato que será el contrato de arrendamiento financiero. Dentro de ello vamos a ver que los objetivos, al tener esta sesión, vamos a comprender este concepto de este contrato de arrendamiento financiero, vamos a ver qué alcances tiene en nuestra normatividad, en nuestra vida cotidiana y así como conocer cuáles van a ser las consecuencias que va a tener este contrato de arrendamiento financiero, cuáles van a ser sus diferencias con otros contratos como va a ser el contrato de arrendamiento y el contrato de compraventa, y así vamos a ver o conocer cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que van a tener las partes, así como esta utilidad que tiene este negocio, cómo va a ser este objeto de estudio. Vamos a ver que el contrato de arrendamiento financiero va a surgir ante diferentes necesidades que se dieron en diferentes épocas. Vamos a tratar cuando una persona por algún interés económico desea adquirir alguna maquinaria, algún bien en específico, pero por cuestiones económicas no podrá adquirirlo de manera inmediata, es decir, realizar un contrato de compra-venta, pero también no es su deseo realizar un contrato de arrendamiento, toda vez de que a través de lo que son las rentas puede incrementarse el costo de este producto. Sin embargo, también estamos hablando de cuando se señala un contrato de arrendamiento, las mercancías que van a ser objeto de este contrato van a ser usadas y alrededor de este contrato de arrendamiento financiero se desea adquirir nuevos productos, nuevas mercancías a una situación de renta, pero sobre mercancías con una calidad nueva. Por lo tanto, vamos a ver que en el siglo XIX, algunas compañías que eran explotadoras de los ferrocarriles, esto en América del Norte, recurrieron a este tipo de contrato para que puedan adquirir toda esta gran mercancía o pudieran adquirir esta gran parte del rodante para la explotación de lo que son los teléfonos. Así es de como ellos, a través de negociaciones con otras empresas, deciden que otra empresa ajena a ellos adquiera productos determinados para que posteriormente se los diera su renta y ellos pudieran utilizar esta mercancía o este producto. Por lo tanto, vamos a ver que a través de este uso cotidiano se da esta utilidad aquí en México y en los años de 1960 se va a practicar conforme los que son los usos y las prácticas comerciales y que sobre todo se encontraban amparados en lo que eran las instituciones de crédito. ¿Esto por qué? Porque como no se venía utilizando, era un contrato completamente innominado, se realizó a través de lo que son las prácticas comerciales, a través de estos usos mercantiles y por lo tanto era común que los comerciantes pudieran adquirir sus mercancías a través de este contrato de arrendamiento financiero. Y por lo tanto, para 1966 se dicta ya una disposición completamente legal, pero aquí lo van a utilizar desde un aspecto fiscal que va a ser tendiente a legislar esta figura desde una normatividad tributaria y por lo tanto le va a dar cabida a todos los contratos que podrían ser de arrendamiento financiero. Y esto para 1981 se va a incorporar completamente esta actividad de arrendamiento financiero como una actividad auxiliar del crédito. ¿Ello por qué depende? Porque cuando estamos hablando del sistema financiero mexicano que va a regular todas las actividades de captación así como de colocación del dinero, el Estado tiene que regular y tiene que regir determinadas actividades para proteger al Estado y por lo tanto a través de esta legislación que se da en 1981 trata de incorporar esta nueva forma de lo que es el contrato de arrendamiento financiero como un aspecto completamente auxiliar, es decir, que está auxiliando al sistema financiero mexicano para poder hacer llegar a los contratantes de esta forma de adquirir algún producto determinado. Este contrato de arrendamiento financiero ha tenido grandes ventajas y ha tenido grandes repercusiones en diferentes estados. Vamos a ver, en primer lugar, este contrato de arrendamiento financiero nace en Estados Unidos, que también es adoptado en Gran Bretaña y es conocido como el contrato de leasing. En Bélgica también se adopta este contrato y se conoce como contrato de leasing o location financement. En España y también en México se le conoce y se adopta la figura completamente legal como el nombre de arrendamiento financiero. Y en Francia
se le adopta bajo el nombre de credit bond. En Brasil lo van a adoptar bajo este nombre jurídico que va a ser arrendamiento mercantil. Aquí vamos a ver cómo se da esta importancia ya de estas empresas que brindan este servicio y que se va a manejar a nivel internacional y que pueden proporcionar este servicio a diferentes personas, ya sean físicas o morales, que deseen adquirir algún producto determinado que por alguna situación económica no puedan adquirirlo para sí en una compra. Vamos a ver cuál es la definición que nos marcan en cuanto a lo que es el arrendamiento financiero. Nos señala la definición que la arrendadora financiera se va a obligar a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a un plazo forzoso. Esta es una de las primeras características, en el cual una persona completamente moral, ¿por qué? Porque estamos señalando que se le va a proporcionar una autorización por parte de las entidades gubernamentales que estén regulando este aspecto de alguna una actividad auxiliar del crédito, va a proporcionar este permiso para que pueda adquirir algún bien o comprar alguna mercancía para que posteriormente pueda conceder el uso, el goce temporal de esta mercancía en un plazo forzoso y que ésta se va a conceder a una persona física o una persona moral y que esa persona que lo esté adquiriendo o que esté realizando este contrato con ello se va a obligar a pagar una contraprestación determinada que se va a liquidar en pagos parciales de acuerdo a como ellos hayan convenido. Y esta cantidad que va a ser en dinero va a ser completamente determinada, va a determinar completamente el precio de la mercancía que va a cubrir el valor total de los bienes, así como también las cargas que están que van a estar complementados, las cargas accesorias, todas estas cargas financieras y que van a adoptarse al final del contrato como alguna opción terminal, que las vamos a ver posteriormente. Otra definición que nos encontramos respecto a este contrato de arrendamiento financiero, lo vamos a encontrar como aquel contrato mediante el cual el arrendador va a conceder el uso y goce de determinados bienes, y estos ya pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario, obligándose este último a pagar un canon de arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador, y por lo tanto al finalizar este contrato se pueden tomar diferentes opciones. La primera podría ser comprar el bien a un precio que está predefinido con anterioridad, se puede devolver este bien o en su caso se puede dar como prórroga el mismo contrato que se había señalado, pero por algún periodo ulterior. Vamos a ver algunas de las características que tiene este contrato de arrendamiento financiero. En primer lugar, este contrato de arrendamiento financiero va a ser la importancia de que va a conceder el uso o goce temporal. Estas son las características importantes porque a través de este contrato vamos a nosotros a observar que realmente este contrato vamos a poder utilizar la mercancía, pero de una manera temporal, y que al momento de que se termine el plazo forzoso, el plazo que se había acordado dentro del contrato, vamos a tener determinadas opciones terminales, que puede ser seguir concediendo este uso o goce temporal, es decir, dar continuidad a este contrato, pero aquí la finalidad es de que lo que nosotros estemos pagando, esta renta que se está pagando, va a ser reducida toda vez de que la mercancía ya no se encuentra en la calidad como se obtuvo en el primer contrato. La otra es de que también se pueda adquirir para sí, y obviamente se está señalando otro precio respecto a la mercancía porque ya no tiene la calidad con la que se adquirió en el arrendamiento financiero, o en su caso se puede devolver esta mercancía. Vamos a ver cómo se da las características de este contrato de arrendamiento financiero. En primer lugar, nos va a señalar que es un contrato típico, un contrato completamente nominado. ¿Por qué? Porque este contrato está inmerso en lo que es nuestra legislación
Está regulado por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en donde a través de disposiciones específicas nos va a indicar cómo se va a llevar a cabo este contrato, cuáles van a ser los requisitos y cómo se va a otorgar la autorización debida a aquellas personas morales que quieran dar como cumplimiento o que quieran otorgar este contrato de arrendamiento financiero. Por otro lado, vamos a ver que otra de las características que tenemos aquí en este contrato de arrendamiento financiero va a ser bilateral. Pero vamos a ver que probablemente podamos confundirnos en cuanto a esta característica de bilateralidad, porque algunos pensarán que puede ser un contrato tripartito, en donde existen 3 partes, pero cada uno de ellos se va a encontrar con sus derechos y obligaciones de una manera diferente. ¿Por qué? Vamos a señalar que en un contrato de arrendamiento financiero, una persona le solicita a otro que adquiera mercancías o productos determinados para que posteriormente él lo pueda ocupar para algún requisito en su objeto social. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que existe un fabricante que va a ser a la persona que se le va a adquirir o va a contratar esta compraventa del bien y que esta relación va a ser directamente con el arrendador financiero. Ello, ¿cómo va a ser? El arrendador financiero va a tener un contrato de compra-venta directa con el fabricante para poder adquirir determinados productos. Va a haber una compraventa lisa y llana en cuanto a esa relación. De ahí va a partir una primera bilateralidad. Los derechos y obligaciones van a ser recíprocas en cuanto a adquirir una mercancía determinada. Y por otro lado, es cuando nosotros vamos a entrar que va a existir la bilateralidad entre el arrendador financiero y el arrendatario financiero. Que es en donde nosotros vamos a estudiar esta normatividad jurídica y vamos a ver cómo es que se da esta relación entre las partes y que ahí va a emanar esta característica de bilateralidad, es decir, los derechos y obligaciones que van a tener entre el que va a adquirir una mercancía determinada y que le va a conceder a otra persona denominada arrendatario financiero para que pueda disponer, donde le esté concediendo el use y goce temporal de una mercancía determinada. Entonces, de acuerdo con este contrato de arrendamiento financiero, la bilateralidad va a residir entre el arrendador financiero y el arrendatario financiero. Otra de las características que tiene este contrato de arrendamiento financiero va a ser que es un contrato consensual. Esta consensualidad va a consistir en que el contrato se va a perfeccionar por el simple acuerdo de las partes, sin necesidad de que el arrendatario financiero pague un precio al momento de que desea pactar o de que esté realizando este contrato de arrendamiento financiero. ¿Ello cómo va a ser? Cuando están las partes negociando y dan su aceptación y están señalando que es su deseo realizar o comprometerse a este acuerdo de voluntades que va a ser el contrato de arrendamiento financiero, en ese momento se da esta característica del consensualismo. Hay una aceptación sin que en ese momento se medie pago o se entregue alguna mercancía determinada para darlo completamente por perfeccionado. ¿Por qué? Porque estamos señalando que posteriormente el arrendador financiero va a adquirir las mercancías y a un futuro va a concederle este uso o goce temporal de las mercancías. Por lo tanto, el consensualismo únicamente va a señalar que se necesita la aceptación de las partes para que el contrato sea perfeccionado. Otra de las características que van a emanar de esta consensualidad es que va a ser un contrato formal. Aquí estamos hablando que va a ser formal porque es un contrato que debe celebrarse por escrito y se debe ratificar ante algún fedatario público, dando con ello lo que sea un notario público, un corredor público o un fedatario local que realmente sea público y que pueda dar esta solemnidad en cuanto a lo que es el contrato.
y esto va a desprender que el contrato sea conmutativo. Cuando hablamos de este contrato conmutativo, va a ser que las prestaciones de las partes van a ser ciertas y susceptibles de alguna apreciación inmediata y que se va a dar desde el momento en que se va a celebrar. Estamos señalando que a través del arrendamiento financiero se va a señalar de una manera cierta, de una manera específica, cuáles van a ser las mercancías que se desean adquirir. Y por lo tanto estamos hablando aquí de una característica conmutativa. Y estamos señalando que va a ser un contrato oneroso, toda vez que va a ser un negocio jurídico, porque en él se van a estipular provechos y grávenes para ambas partes. Toda vez de que estamos señalando que el arrendatario financiero tendrá que pagar un precio cierto y en dinero a través de algunas mensualidades completamente establecidas en el contrato y van a recibir derechos y gravámenes. Se va a desprender de que estamos hablando con una característica de un contrato de tracto sucesivo, porque va a ser un contrato cuya ejecución solo va a ser posible con el transcurso de cierto tiempo. Es decir, estamos hablando de un plazo forzoso que se está señalando en el mismo contrato. Como estamos señalando que es un contrato de arrendamiento financiero, se va a realizar que un arrendador financiero va a adquirir un producto determinado para que pueda utilizarlo un arrendatario financiero a través del pago de unas rentas y por lo tanto se va a establecer un plazo forzoso, un plazo de cumplimiento para que puedan cumplirse los precios ya acordados a través de la adquisición de este contrato y por lo tanto se está realizando esta característica que es de tracto sucesivo, es decir, que se tiene que ir realizando continuamente este cumplimiento de obligaciones y por lo tanto se va a implicar que sea un contrato traslativo de uso o goce de propiedad. No estamos hablando de que se esté entregando la propiedad. Aquí únicamente a través de este contrato de arrendamiento financiero se va a adquirir a cambio de un precio el uso o goce de un bien. Es decir, se le está entregando la posesión de la mercancía para que pueda tener disponibilidad de este bien durante algún tiempo determinado, pero no se le está dando la calidad de propietario. Es aquí donde estamos viendo la diferencia entre propietario y poseedor, entendiendo que el propietario de la mercancía será el arrendador financiero y el arrendatario financiero será el poseedor de la mercancía. ¿Por qué? Porque estamos señalando que uno va a adquirir la mercancía, él es el titular de la mercancía, mientras que el otro va a tener este uso o goce temporal, que es la persona que está utilizando este bien. Por lo tanto, aquí vamos a ver la diferencia tan marcada que uno va a ser propietario de la mercancía, porque es el titular de lo que son los derechos y obligaciones sobre la mercancía, y la otra persona, que es el arrendatario financiero, será el poseedor de la mercancía, porque él tiene este uso o goce temporal. Y una de las características que va a tener este contrato de arrendamiento financiero es de que es un contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Aquí este contrato de adhesión lo vamos a conocer en diferentes contratos, que va a ser en donde las cláusulas del contrato ya están redactadas de manera unilateral. Y en este caso, todas estas cláusulas que ya han sido redactadas van a ser realizadas por la arrendadora financiera y ella es la que va a establecer todos los formatos, y estos formatos que van a ser uniformes van a aclarar los términos y las condiciones que van a ser aplicables en este caso. Es decir, estamos señalando que a través de este contrato de arrendamiento financiero, el arrendatario financiero va a tener que sujetarse a las disposiciones ya contenidas en un contrato. No puede haber una negociación anterior o con antelación. ¿Por qué? Porque estamos aclarando que la arrendadora financiera ya ha redactado este contrato y las cláusulas no podrán modificarse. ¿Por qué? Porque es un contrato de adhesión. Las cláusulas van a ser redactadas de manera unilateral. Únicamente una de las partes va a establecer los términos y condiciones que se pacten, y para todos los que deseen adquirir este contrato de arrendamiento financiero, para todos va a ser el mismo formato en cuanto a lo que es el contrato de arrendamiento financiero.
En esto vamos a recaer con lo que es la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento financiero. Y vamos a entender que una primera, o lo que nos señala esta naturaleza jurídica, va a ser que este arrendamiento financiero va a ser concebido como arrendamiento. Y la diferencia que tenemos con el arrendamiento es de que en el contrato de arrendamiento se va a dar una cesión del uso y goce de un bien a cambio de un pago periódico de una renta, mientras que a través de un arrendamiento financiero se va a dar una cesión, el cual va a ser de uso y va a recaer sobre un bien de capital productivo. Y a través de este bien se va a hacer que el usuario pueda ejercer una opción de compra. Cuando hablamos de un contrato de renta, estamos manifestando que se va a conceder, se va a ceder un uso o goce temporal de algún bien y por lo tanto a cambio de este bien se está pagando una renta, mientras que en un arrendamiento financiero esta cesión que se está otorgando, que se está dando sobre el bien específico, va a ser completamente hacia un capital. Es decir, para aumentar la productividad de algún bien, de alguna empresa determinada. Y por lo tanto, a través de este arrendamiento financiero se puede aumentar esta posibilidad de poder adquirir el bien, pero las rentas van a ser disminuidas o en su caso el precio va a ser menor para poderlo adquirir, o en su caso si nosotros deseamos prorrogar ese contrato de arrendamiento, las rentas van a ser disminuidas toda vez de que no estamos hablando de las mismas características que tiene este bien. Concluyendo entonces que la naturaleza jurídica respecto a lo que es el arrendamiento financiero concebido como una parte que da naturaleza desde lo que es el arrendamiento, su finalidad económica y jurídica va a ser diversa a lo que es el contrato en el que únicamente se puede celebrar la adquisición de una prestación y por lo tanto la naturaleza va a desprenderse que los bienes de capital pueden ser adquiridos para la misma empresa. Por otro lado, vamos a ver que otra naturaleza jurídica nos va a desprender que puede ser el arrendamiento financiero como una forma de mandato. ¿Por qué? Porque es donde se le va a solicitar a la arrendadora financiera, que va a ser la mandante, a que se pueda realizar determinadas gestiones por otra persona. Aquí vamos a señalar que la arrendadora financiera va a encargar al usuario que realice trámites de selección del material que vaya a ser objeto que se vaya a celebrar posteriormente, como lo que va a ser el contrato de compraventa. Este mandato va a tener origen en una orden de compra que va a ser emanada a través de una arrendadora financiera y que le va a corresponder a la aceptación de una oferta contractual que va a ser siendo efectuada a través del fabricante y que va a ir cambiando de una manera de lo que es una factura. ¿Cómo vamos a señalar? Aquí en el contrato de arrendamiento financiero se va a dar un aspecto de un mandato, es decir, se le va a solicitar a otra persona que tenga esta representación, que realice actos por otra persona. Por eso se concibe que el contrato de arrendamiento financiero tiene esta característica de que es un mandato. ¿Por qué? Porque donde una persona le está solicitando a otra que realice gestiones como si fueran a su nombre para que pueda realizar un contrato de compraventa. Entonces, hablando en algún término específico, el arrendatario financiero le está solicitando este acto de representación para que gestione un contrato de compraventa para que se establezca a través de una factura. Por eso se está realizando o se está efectuando un mandato entre personas. Es un acto de representación. Ahora, dentro de ello vamos a ver cuáles son los elementos que van a existir en este contrato de arrendamiento financiero. Un primer elemento, vamos a ver lo que son los elementos personales del contrato. Hablando en primer aspecto que tenemos a el proveedor o lo que es el fabricante y va a ser aquella persona que va a transferir al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato. Este proveedor puede ser alguna persona que se dedique habitual o profesionalmente a la venta de lo que son los bienes o alguna persona que ocasionalmente pueda enajenar algún bien
o realizar alguna actividad que esté dentro del comercio hacia el mismo arrendador. Cuando estamos hablando de este proveedor, estamos indicando de que cualquier persona, ya sea en su calidad de persona física o persona moral, que esté enajenando algún bien específico, y aquí podemos señalar que puede ser algún bien mueble como un bien inmueble, y que esté enajenando o que va a dar a la venta algún bien determinado, puede ser proveedor. Aquí la ley no aclara o no da alguna especificación respecto a que el proveedor tenga o deba de tener algún permiso para poder gestionar. Aquí lo importante es de que esté enajenando sobre alguna mercancía determinada. Y otro segundo elemento personal que tenemos respecto a lo que son los contratos de arrendamiento financiero va a ser el arrendador. Y este arrendador va a ser toda persona moral que va a entregar bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. Este arrendador financiero, como lo habíamos señalado, es aquella persona moral que tenga una autorización por parte del Estado en donde pueda llevar a cabo esta actividad auxiliar del crédito para poder realizar estos contratos. Y un tercer elemento que vamos a tener va a ser el arrendatario. Y este arrendatario puede ser cualquier persona física o persona moral que va a realizar este contrato de arrendamiento en donde va a solicitar que se adquieran estos bienes porque va a tener este derecho de uso o goce temporal o en su caso lo que es la explotación económica de algún bien en los términos y condiciones que se hayan realizado, que se hayan manifestado en un contrato. Y teniendo estos tres elementos personales, vamos a recaer en lo que son los elementos esenciales, los requisitos de validez para que se den este contrato. Un primer elemento que vamos a tener van a ser el bien o los bienes, es decir, todo aquello que se va a dar en arrendamiento, todos aquellos bienes, tanto muebles como inmuebles, que van a estar dentro del contrato de arrendamiento. Posteriormente hablamos que a partir de ello se va a derivar de lo que es el precio. Y el precio va a ser determinable al hacerse completamente exigible. Es decir, estamos señalando que el precio ya debe de estar considerado en el mismo contrato y tiene que ser determinado para su cumplimiento. Otro elemento esencial, vamos a tener el tiempo. Y aquí en el tiempo, en el arrendamiento financiero, se va a indicar esta temporalidad, es decir, únicamente va a ser por el plazo determinado por las partes y que este tiempo va a ser directamente proporcional a el precio de la misma mercancía. ¿Cuáles van a ser entonces las obligaciones que van a tener cada una de estas partes? En primer lugar, en cuanto a lo que son las obligaciones del proveedor o, en su caso, del fabricante, una primera obligación que va a tener va a ser entregar el objeto en arrendamiento financiero al arrendatario financiero cuando sea autorizado ya por el arrendador. ¿Esto cómo va a ser? Si estamos señalando que el arrendador financiero va a realizar una gestión directamente con el fabricante tendrá que entregar los productos o las mercancías al arrendatario, pero no podrán ser entregadas si no tiene el permiso del arrendador, toda vez de que quizá no se haya dado alguna aceptación o quizá todavía no se hayan dado o aclarado alguna especificación en lo que es el contrato. Por lo tanto, el fabricante tendrá que entregar de manera directa las mercancías a el arrendatario financiero previa autorización del arrendador financiero. Una segunda obligación va a ser asegurar los bienes que se van a arrendar y que se encuentren estos bienes libres de todo gravamen y que por lo tanto tengan un buen funcionamiento y sin vicios ocultos. ¿Por qué? Porque si estamos señalando que estos productos van a ser para venta entre el fabricante y el arrendador financiero, estos productos tienen que estar completamente libres de todo gravamen. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se va a efectuar una compraventa lisa y llana entre estas dos personas y por lo tanto se tiene que manifestar que son mercancías o son objetos
completamente libres y que tienen un buen funcionamiento y por lo tanto se pueden ocupar de manera inmediata y que no tienen algún vicio oculto. Una tercera obligación que se va a tener va a ser responder por todos los reclamos que estén cubiertos por las garantías de los bienes en arrendamiento. Para asegurar realmente que estos productos tengan un buen uso, que estén libres de todo vicio que se encuentre oculto, se tienen que cubrir determinadas garantías que se encuentren dentro de las calidades de las mercancías. Por lo tanto, el fabricante o lo que va a ser el proveedor tendrá que cubrir las características y las garantías en el caso de que estas mercancías o de los productos no se encuentren respecto a las calidades que está ofreciendo para su venta. También este fabricante o este proveedor debe de cumplir con todas las leyes que estén protegiendo al consumidor. ¿Por qué? Porque como estamos señalando que se está realizando una compraventa entre dos partes, se tiene que aclarar que son consumidores y por lo tanto en caso de que exista alguna irregularidad respecto a las mercancías, la persona que no esté satisfaciendo o que no se encuentre satisfecho en cuanto a estas mercancías, los está protegiendo lo que es las leyes al consumidor. Y por lo tanto, una obligación va a ser todas o tienen que dar cumplimiento a todas las obligaciones que entre las partes se hayan pactado. Por ejemplo, ¿qué va a ser en cuanto a lo que es la entrega de mercancías? ¿Cómo va a ser los términos? ¿Qué características se tendrán que entregar en las condiciones que sea la misma naturaleza de la mercancía, por ejemplo, que tengan que entregarse en embalajes o que tengan que entregarse bajo un seguro de responsabilidad, etcétera? Entonces, dentro de las partes como hayan acordado, tendrán que dar cumplimiento este fabricante o proveedor. Ahora, hablando de lo que es el arrendador financiero, también tendrá obligaciones que se tengan que cumplir. En primer lugar, su obligación va a ser pagar al proveedor oportunamente el precio acordado el del bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las relaciones contractuales que hay entre el arrendador financiero y el fabricante se está indicando que es un contrato de compraventa y que sin importar el fin al que esté destinado, no se va a señalar en el contrato que va a ser bajo un arrendamiento financiero y ellos tendrán que cumplir la obligación que se hará pagar el pago respecto a las condiciones que hayan acordado. Esto puede ser un pago al contado o en su caso algún pago en la modalidad de crédito o a plazo, entonces tendrán que cumplir conforme al precio acordado y con los términos conforme se hayan pactado con anterioridad. Una segunda obligación será mantener los bienes arrendados libres de embargo durante la vigencia del contrato y se tiene que asegurar esta tranquila tenencia, este tranquilo uso y lo que es el goce del bien por el arrendatario. Estos bienes que están sujetos a lo que es el arrendamiento financiero no pueden estar grabados, es decir, no pueden ser embargados toda vez de que no le pertenecen a el poseedor de la mercancía, ni tampoco pueden ser embargados toda vez de quien tiene la posesión es el arrendatario. Por lo tanto, estos bienes se tendrán que entregar libres de todo gravamen y durante la vigencia del contrato se tiene que asegurar que estos bienes deben de estar completamente libres en cuanto a lo que es su tenencia para poderlos utilizar, para poderlos usar o para poderlos gozar por el arrendatario. Y otra tercera obligación que va a tener es el saneamiento por evicción. En caso de que el arrendador financiero tenga algunas cargas económicas con otras empresas y a través de algún mandamiento judicial se establezca que estas mercancías tienen que ser entregadas a otra persona, porque así se señala durante una sentencia, tiene que hacerse responsable a este saneamiento por parte de evicción, toda vez de que el arrendatario financiero está cumpliendo con todas sus obligaciones respecto al contrato, es decir, cumplir con lo que es el precio en los plazos señalados.
y también tendrá que cumplir todas las obligaciones que se encuentren estipulados dentro del contrato y que sean completamente permitidas por la ley. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del arrendatario financiero? Una de las primeras obligaciones y una de las principales obligaciones que tiene el arrendatario financiero será pagar las rentas, o en su caso lo que son los cánones, en el plazo estipulado en el mismo contrato. Como estamos señalando que es un contrato como si fuera un contrato de arrendamiento, estamos señalando que son rentas específicas y por lo tanto se tienen que dar cumplimiento a esta obligación porque es una de las obligaciones principales que tiene este contrato de arrendamiento financiero. Por otro lado, también tiene una segunda obligación en cuanto a asumir los riesgos y todos los beneficios que se encuentren asociados con lo que es la naturaleza puramente física y económica del bien. ¿Por qué? Porque estamos señalando que el arrendatario financiero tiene que garantizar el debido cumplimiento de estos bienes, tiene que protegerlos y por lo tanto tiene que asumir los riesgos, así como va a asumir también todos los beneficios que tengan como consecuencia el adquirir este bien. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza física, su naturaleza económica del bien lo va a otorgar. Si estamos hablando, en el caso de una maquinaria, el arrendatario financiero tendrá que obligarse a darle el mantenimiento respectivo a la maquinaria y por lo tanto a través de la utilización de la maquinaria y darle un debido uso a esta maquinaria va a poder acelerar su producción y tendrá beneficios, en este caso económicos, y por lo tanto se están asumiendo. Y esto va implícito en lo que es de una tercera obligación que va a ser responder de una manera civil, así como de una manera penal por el uso de los bienes arrendados. Si está el arrendatario financiero adquiriendo una flotilla de automóviles, se va a señalar que en el caso de que existe algún tipo de responsabilidad, como es el caso del uso o como consecuencia del uso de algún vehículo, el arrendatario financiero es el que se va a hacer responsable de todas las consecuencias que haya traído un aspecto de este uso temporal del bien específico. Y por lo tanto vamos a ver que otra cuarta obligación va a ser respetar el derecho de propiedad de los bienes y hacerlo valer frente a terceros. Cuando hablamos en este caso del arrendatario financiero, señalamos que él es el poseedor de los bienes y por lo tanto el arrendatario financiero tiene que respetar este derecho y hacérselo saber a terceros que él únicamente es el poseedor y en este caso no puede disponer de una manera libre de estos bienes. Y aquí, si se tiene una consecuencia en cuanto a lo que son los eventos de insolvencia económica, como lo que es quiebra, algún concurso mercantil, en cuanto a lo que son los acreedores, los bienes que se encuentren en arrendamiento financiero y que esté explotando el arrendatario financiero no pueden formar parte de la masa de los bienes. Es decir, no pueden formar parte de aquellos bienes que pueden ser embargados, porque se tiene que indicar desde el momento en que se vayan a hacer las diligencias correspondientes que estos bienes están dentro de un contrato de arrendamiento financiero y por lo tanto no pueden ser parte de un haber económico y que se encuentran excluidos de todas estas garantías para el cumplimiento de esta obligación. ¿Cuál va a ser el mecanismo, por lo tanto, para realizar este contrato de arrendamiento financiero? El contrato de arrendamiento financiero debe celebrarse conforme a algunas etapas y algunas cláusulas forzosas en este contrato. En primer aspecto vamos a ver que el empresario comercial o en su caso el empresario particular que se encuentre interesado puede usar un bien mueble que se dirija a una empresa únicamente y que los objetos de estudio de este caso pueden realizarlo o pueden aclarar que lo pueden adquirir para compra para sí y que le pueden permitir el uso de un futuro arrendamiento. ¿Qué va a pasar? Cuando estamos hablando que la arrendadora va a disponer de este bien, lo tiene que indicar en el contrato. ¿Por qué? Porque en el mismo contrato se va a estipular que una vez que haya transcurrido el plazo, se va a tener que dar por terminado este arrendamiento y por lo tanto el arrendatario financiero, o lo que es el inquilino financiero, puede tener diferentes alternativas para dar por terminada
este contrato de arrendamiento. En primero podrá realizar la compra del bien. Entonces, es decir, como ya se está realizando o se tiene algún objeto, la parte sujeta del contrato, el arrendatario financiero podrá decidir que pueda adquirir para sí este bien, pero como estamos señalando que únicamente ha pagado rentas a los plazos acordados, se está indicando que ya se ha ido pagando de una manera proporcional el precio de esta mercancía y por lo tanto estas rentas se van a computar a lo que es el precio de la mercancía. Por lo tanto, la mercancía no tiene el mismo valor y se va a pagar la diferencia en cuanto a lo que son los pagos. Una segunda forma va a ser la prórroga en lo que es el arrendamiento financiero. Y cuando estamos hablando de la prórroga es que se va a dar o va a dar continuidad a lo que es este contrato con nuevas rentas, pero estas rentas que se van a señalar van a ser menores, es decir, se van a reducir de una manera considerable respecto al contrato anterior, toda vez de que, como estamos señalando, que esta mercancía ya fue pagada a través de las rentas con anterioridad, por lo tanto, este precio o este pago por las rentas acordadas se va a ver disminuida de una manera considerable. Y un tercer aspecto es de que se puedan devolver las mercancías que sean objeto del contrato y por lo tanto se pueda proceder a la venta y en el caso de que se vaya a realizar una venta, se va a gestionar en cuanto a lo que es el reparto del precio que se haya acordado. ¿Por qué? Porque como en este caso el arrendatario financiero ha pagado rentas que van a ser consideradas para el pago de la mercancía, al momento que decida devolver la mercancía puede señalar que se va a vender y cuando se venda, como es parte también o es copropietaria de este bien, los haberes que se tengan de esta compraventa van a ser señalados en cuanto a su reparto para ambas partes. Ahora, ¿cómo va a operar este arrendamiento financiero? Cuando estamos hablando de cuáles son los atributos desde un punto de vista económico, así como desde un punto de vista operativo, que se van a estar involucradas en el mismo contrato, vamos a tener que señalar cómo va a ser el grado que se va a confiar a las partes, así como cuál va a ser la naturaleza jurídica que se van a dar entre las partes. Lo primero que va a destacar es de que el futuro arrendatario puede elegir de una manera libre y cómo va a desear que pueda recaer o pueda dar por terminada este cumplimiento de las obligaciones y que por lo tanto también pueda adquirir derechos en este contrato de arrendamiento financiero. Tal es el caso de que pueda adquirir lo que son marcas y patentes a través de un contrato de arrendamiento financiero. O en su caso, en cuanto a lo que son los proveedores, que ellos encuentren mayores ventajas para operar de contado. ¿Por qué? Porque una de estas ventajas que tiene el contrato de arrendamiento financiero es de que si el arrendatario financiero no posee con una disponibilidad económica suficiente para adquirir un bien determinado, va a haber un intermediario, que es el arrendador financiero, que es el que va a cubrir de manera inmediata este precio. Y por lo tanto, uno de los beneficios que va a haber este fabricante o este proveedor va a ser que pueda disponer de manera inmediata o conforme los términos acordados este precio que se va a incluir en el mismo contrato y por lo tanto al proveedor se le va a propiciar un mayor flujo de efectivo y es una de las conveniencias que tiene este contrato de arrendamiento financiero. Y en cuanto a lo que también el futuro arrendatario va a tomar en arrendamiento y no pueda adquirir en propiedad una mercancía. ¿Por qué? Porque va a disponer de ella mediante un término o únicamente en su vida útil y que posteriormente cuando se agote esta vida útil puede devolverla a su propietario o bien exigir alguna prórroga. Comúnmente estamos hablando, por ejemplo, de algunas empresas en donde constantemente estén cambiando, por ejemplo, algunos bienes. Un ejemplo podría ser, puedan cambiar constantemente el modelo de los vehículos que van a utilizar dentro de la misma empresa. Supongamos que la empresa X se dedica a repartir mercancía
que va a repartir bebidas energéticas. Y al momento que está repartiendo bebidas energéticas, lo que señala o lo que va a adquirir en ese momento son flotillas de autobuses o quizá flotillas de camionetas, pero porque se están utilizando constantemente estas camionetas, desea cambiarlas constantemente el modelo o actualizar constantemente esta flotilla. Por lo tanto, a través de lo que es un arrendamiento financiero, puede solicitar que el fabricante le proporcione estas mercancías y quien las va a pagar es esta arrendador financiera, y que cuando decida cambiarlas ya no sean para sí, es decir, no las va a adquirir, no las va a comprar, pueda cambiar a unas nuevas flotillas, y como estas flotillas o lo que haya adquirido ya no las desea tener porque puede estar ahí nada más de una manera obsoleta en la empresa, puede negociar con el arrendador financiero o puede establecer dentro del mismo contrato que las va a devolver, y a través de esta devolución se pueden vender a un tercero y van a negociar respecto a los remanentes de esa venta, y de esa manera ya no se quedará con estas mercancías que ya tuvieron una vida útil en un tiempo determinado. O en su caso, si no desea esta mercancía, en este caso estos vehículos, sino por un año más, también podrá decir que se siga continuando, se le dé prórroga a este contrato y se van a ver reducidas este pago de rentas. ¿Cómo se da este importe de lo que son las rentas? ¿O cómo se considera, cómo se va a pagar este importe de rentas? En primer aspecto, se van a considerar lo que es el arrendador financiero, lo que es la suma del precio de la adquisición. ¿Por qué? Porque estamos señalando que el arrendador financiero comúnmente va a adquirir de contado las mercancías y va a ser uno de los primeros precios que se va a considerar. Posteriormente se va a sumar también la utilidad de la arrendadora financiera por esta operación, es decir, la ganancia que va a obtener. Posteriormente va a sumarse todos los intereses sobre la cantidad que la arrendadora financiera vaya a pagar como proveedor hacia el precio, y también se tendrán que agregar los impuestos repercutibles en el arrendatario. Ya una vez sumadas estas cantidades, estas 4 cantidades, se va a tener una cantidad. Esta cantidad va a ser el total. Este total se va a dividir en tantas partes como sean las exhibiciones convenidas. De esa manera se va a señalar cuál va a ser el pago o las mensualidades que va a otorgar el arrendatario financiero para el cumplimiento de esta obligación. Y este precio tendrá que señalarse de una manera periódica y tendrá que señalarse en el mismo contrato, y una vez en el contrato indicando cómo va a ser la terminación, se podrá indicar cómo va a reducir el precio. Sobre todo aquí, cuando estamos hablando de los intereses, tendrá que estipularse cómo se van a determinar y que si va a tener alguna variación de acuerdo a las tasas que estén repercutiendo. Ahora, vamos a ver que dentro de ello existen diferentes clases de arrendamiento. El primer tipo de arrendamiento, vamos a ver el arrendamiento financiero. En este arrendamiento financiero va a ser cuando una empresa, en este caso la arrendadora financiera, se obliga a comprar un bien para conceder el uso de a un cliente. En este caso hablamos del arrendatario, que por lo tanto vamos a hablar de un plazo forzoso y se va a obligar a pagar una renta. Y por lo tanto vamos a ver que a través de esta adquisición o al término de este contrato se puede decidir por comprar el activo, es decir, a un precio mucho menor, comprar las mercancías a un precio reducido. El segundo aspecto es que se pueda prolongar este contrato de arrendamiento a un precio o a una renta mucho menor, o participar conjuntamente con una arrendadora financiera a la venta de bien a un tercero, y en el caso de las utilidades van a ser repartidas entre las dos partes. Otra clase que tenemos va a ser el arrendamiento puro, y en ese arrendamiento puro va a seguir todos los principios básicos de lo que es el arrendamiento financiero, pero aquí vamos a ver que la salvedad se va a otorgar en la misma posesión, pero no va a establecer un mecanismo para que se otorgue la propiedad del bien. En este tipo de modalidad de lo que es el arrendamiento financiero, el arrendatario no va a tener la opción de comprar el bien.
una vez que se haya terminado el contrato, pero la arrendataria financiera, perdón, la arrendadora financiera le va a dar el aviso de que se va a terminar o está próximo a vencerse el contrato, y en esta notificación se va a establecer cuál es el valor que en ese momento se encuentra la mercancía en el mercado, para que en su caso, si así lo desea, pueda manifestarle ese deseo de adquirir el contrato. ¿Por qué? Porque estamos señalando que en este arrendamiento puro no se ha señalado en el contrato que va a adquirir el bien. ¿Por qué? Porque únicamente se está señalando que va a pagar las mensualidades o las rentas que se hayan estipulados en los plazos determinados. Pero una vez que vaya a terminar este contrato, la arrendadora financiera le va a dar aviso, le va a notificar y va a señalar que se pueda evaluar esta mercancía, y de acuerdo con esa evaluación le va a señalar el precio, y en ese aspecto podrá indicarle si desea adquirir el bien o no. Y otro contrato que tenemos va a ser el leaseback. Este contrato de arrendamiento financiero como clasificación en el leaseback va a consistir en la venta de un bien propiedad del arrendatario a una arrendadora financiera, para que esta a su vez lo pueda arrendar también al arrendatario. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí que hay otra venta que ha sido propiedad del arrendatario y que se está dando esta modalidad de estar compartiendo las obligaciones. Y esto va a tener como consecuencia que mejora las condiciones de liquidez del arrendatario y que pueda permitir disfrutar de los servicios de un bien a cambio de pagos sucesivos por el mismo durante lo que es la vigencia del contrato, incluso por haber recibido alguna suma de dinero por el mismo bien cuando se haya vencido o cuando se haya vendido esta mercancía. Aquí es de que se tiene que consultar a la arrendadora financiera cuáles son los bienes que sean susceptibles de este tipo de financiamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se están financiando las mercancías, pero estamos indicando que se va a ver la venta de propiedades que hayan sido del arrendatario hacia la arrendadora financiera para que pueda rentarlos con posterioridad y de esa manera puedan hacerse los financiamientos. ¿Cómo se va a dar esa terminación del contrato de arrendamiento financiero? Puede decidirse entre las siguientes opciones. Primero, ejercer la opción de compra de acuerdo al porcentaje que se haya establecido en el mismo contrato. Desde el inicio del contrato, desde las negociaciones, se tendrá que indicar este porcentaje, lo que van a ser las cantidades para poder adquirir este bien. Otra forma de terminación será participar en el producto de la venta del bien arrendado, es decir, va a poner a la venta este objeto del contrato y por lo tanto de común acuerdo se van a señalar las cantidades que van a obtener cada una de las partes. Y por otro lado señalamos que en la terminación se puede renovar este contrato a un monto menor de rentas, toda vez de que ya ha sido cubierto el pago de esta mercancía. ¿Cuáles son las prohibiciones que se tienen que manejar en este contrato de arrendamiento financiero? En primer aspecto señalamos que los arrendatarios no pueden transferir ni transmitir los bienes amparados al contrato de arrendamiento ni perfeccionar garantías reales sobre obligaciones contraídas. Recordemos que este tipo de contrato de arrendamiento financiero, las mercancías deben estar libres de todo gravamen y se tiene que conceder para el uso y goce de manera temporal hacia otra persona y por lo tanto no pueden estar sujetos a gravamen. Y otra de las prohibiciones que también se van a indicar es que no se puede incluir dentro de la masa de los bienes que van a estar sujetos a una insolvencia, alguna quiebra, algún concurso mercantil, alguna disolución, liquidación o proceso de reorganización de obligaciones, toda vez de que no se puede obtener indemnizaciones debidas por estos perjuicios que sufren las mercancías porque no son parte o no son propiedad de la arrendataria financiera. La propietaria es la arrendadora financiera y por lo tanto no puede garantizar las obligaciones determinadas a través de estas mercancías porque estaríamos hablando de algún perjuicio, en este caso para las partes. Entonces vemos que este contrato de arrendamiento financiero sobre todo va
o lo vamos a conocer como aquel contrato que se puede perfeccionar para adquirir una mercancía determinada o mercancías determinadas, ya sea bienes muebles o inmuebles, para poderlos adquirir durante un plazo determinado, y que si en su momento no deseamos tenerlos porque no nos conviene respecto a la misma ejecución de la empresa, podemos después optar por diferentes opciones. Vemos que este contrato de arrendamiento financiero puede ser una respuesta para darle utilidades o para incentivar y dar crecimiento a lo que es la misma empresa. Entonces vemos este contrato como alguna opción para tomar decisiones en la misma empresa. Recuerden, por favor, estar en línea constante a través de lo que son las tutorías y realizar los ejercicios. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.